Hoy vamos a hablar de la Italia de Gennaro Gattuso. Una Italia que, pese al cambio de técnico, mantiene las incertidumbres, aunque oye, hay un poquito, quiero pensar, de esperanza. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! ¡Lo había prometido y lo ha cumplido! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Acaba un nuevo parón de selecciones para la Azzurra. Este fin de semana próximo vuelve la Serie A, que teníamos muchas ganas, y la semana que viene arranca la Champions League con nuestros 4 representantes, así que vuelve el fútbol de clubes, pero tenemos que hablar de Italia, porque oye, mucha gente me habéis dicho en comentarios: oye, Irati habla de la Italia de Gattuso. Esto no solía pasar en otros parones de selección, no tenéis tantas ganas de que habláramos de la selección italiana, pero el bueno de Rino Gattuso ha despertado un poquito ese hype, y además 2 partidos, 2 victorias frente a Estonia, frente a Israel, la última, la de este lunes, ayer, una absoluta locura, 4-5, en uno de los partidos más surrealistas que recuerdo haber visto en los últimos años. Así que vamos a analizar lo bueno, lo malo, lo medio de la Italia de Gennaro Gattuso en estos primeros partidos, y cómo está la clasificación al Mundial 2026 y qué podemos sacar de un primer tramo de temporada 25-26 que va a ser agitadito, porque la clasificación se resuelve antes de Navidad. Así que se vienen más parones y se vienen más partidos cruciales. Chicos, ya sabéis que os pido vuestro comentario siempre, que quiero que me dejéis aquí debajo vuestra opinión sobre qué pensáis de la Italia de Gennaro Gattuso, sobre qué pensáis de este parón, los partidos que ha jugado Italia, desempeños individuales, Moisken, Matteo Retegui, Giacomo Raspadori. Quiero que me dejéis aquí debajo vuestro comentario, que me dejéis vuestro like, que es muy importante, que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Mañana, ojo, tenemos preguntas y respuestas. Así que, chicos, preparaos, que se viene contenido bastante chulo esta semana en el canal. Por cierto, yo mientras, actualización, que muchos me preguntáis y os lo agradezco enormemente. Sigo esperando a que nazca mi hija, que todavía no ha nacido. Tenía que haber salido de cuenta, bueno, salió de cuenta a mi mujer ayer lunes, día 8 de septiembre, pero no tiene intención todavía, así que me da a mí que nos toca esperar unos pocos días. Y bueno, tenemos como fecha máximo, para que os hagáis una idea, el día 18 de septiembre. Pero no creo que lleguemos a esa fecha, quiero pensar que no, así que bueno, os iré actualizando, ¿vale? La sensación de que al final se va a saltar el parón de selecciones. Yo confiaba en que naciera durante el parón, que fuera una chica lista, pero tiene pinta de que no, de que el próximo fin de semana de fútbol me toca palmarlo. Pero bueno, lo iremos comentando por aquí, chicos. Antes de nada, ya os he dicho, dejadme vuestro comentario. Quiero hablar con vosotros en la cajita de comentarios aquí debajo, en la cajita de chat, para que me habléis un poquito de la selección italiana. Bueno, a ver, hay que decir que Italia se queda así ahora mismo en la clasificación al Mundial 2026. Ya sabéis que, pese a que la clasificación al Mundial puede parecer, y no parece, la realidad, acoge más equipos, porque va a ser un Mundial de 48 de selecciones y no de 32, la clasificación vía Europa sigue siendo dura, me refiero. Hay muchos grupos y solamente clasifica de forma directa el primero. El segundo va a una repesca y el tercero no clasifica. El segundo va a una repesca que tiene que jugar 2 partidos. Ya no es como antes, cuando la repesca contra Suecia, por ejemplo, donde era un doble partido contra un equipo, uno en casa de uno y otro en casa de otro. Es como pasó cuando eliminó Macedonia, ¿no? Primero una eliminatoria ante un equipo, si ganas, otra eliminatoria contra otro equipo. En este caso hubiera sido Portugal. Bueno, partido único, 2 eliminatorias en campo sorteado, y ahí te clasificas al Mundial. Entonces, evidentemente, en un grupo con Noruega, Israel, Estonia, Moldavia e Italia, Italia tiene que clasificar primera de grupo, pero si no, la opción de backup es ser segundo y jugar la repesca. Todo se ha complicado, evidentemente, ¿vale? Desde que Italia arrancó la clasificación al Mundial perdiendo 3-0 en Oslo ante Noruega. A partir de ahí había que ir a rebufo. Después ganó por un resultado mínimo ante Moldavia en casa, una de las peores selecciones del fútbol europeo, es la tercera peor por ranking, y solo le ganaste 2-0. Y ahora se ha encarrilado un poco la situación con un 5-0 ante Estonia y un 4-5 ante Israel. El partido ante Israel era trascendental, porque si Israel te ganaba, que de hecho el partido empieza 1-0 perdiendo, es que ya no había peligro de no ser primero, había peligro de no ser segundo y no jugar ni siquiera la repesca.
Entonces, bueno, es un partido importante, ¿vale? Se juega en territorio neutral en Hungría, no en Israel. Bueno, el caso es que hoy juega Noruega ante Moldavia, o sea, en casa además, debería ser una goleada local de Noruega y debería volver a colocarse Noruega. El motivo de desempate es diferencia de goles general y ahora mismo Noruega tiene un +11, mientras que Italia tiene un +5. O sea, incluso ganando Italia a Noruega con un 1-0, por ejemplo, o un 2-0, o un 3-0, un 3-0 se igualaría, pero un 2-0 en suelo italiano en la última jornada no bastaría ahora mismo. O sea, Italia tiene que empezar a golear de forma más asidua a rivales como Estonia, Moldavia, Israel y compañía. Porque es lo único que nos puede quedar, además de, evidentemente, ganar todos los partidos, siempre y cuando Noruega nos haga un favor y pinche contra alguien, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos en los próximos parones de selecciones y ya hablaremos de ello cuando toque. El caso es que la última jornada, recordemos, es un Italia-Noruega en suelo italiano. Partido absolutamente trascendental. Hay que darle un punto a favor a Gennaro Gattuso en todo esto, ¿vale? Porque fijaos la estadística, ¿no? Italia ha marcado 5 goles en 2 partidos consecutivos. Por primera vez en su historia, nunca había ganado 2 partidos por 5 goles o más de forma consecutiva y lo ha hecho esta vez. 5-0 contra Estonia, 4-5 contra Israel. La paradoja, ¿no? La ironía de que Gattuso sea el entrenador que ha logrado eso. Evidentemente son 2 rivales relativamente asequibles, es la realidad, aunque Israel tiene buenos futbolistas, sobre todo en la fase ofensiva, pero aún así evidentemente eran 2 partidos que tenías que ganar, eso no hay ningún tipo de duda. Pero es curioso, ¿no? Insisto, que un entrenador como Gattuso, que en su día como futbolista fue lo opuesto a la brillantez ofensiva, pues haya conseguido estos resultados, aunque ya hay que recordar que, pese a que no le ha ido muy bien en algunas etapas que ha tenido, como Valencia, como Marsella, incluso acabó tarifando en Nápoles, pues es un tipo cuya propuesta de fútbol con la pelota en los pies siempre ha sido mucho más evolucionada que lo que era él como jugador, ¿no? Porque él a nivel técnico él siempre sabía sus limitaciones, siempre las reconocía, no podía ir más allá, pero como entrenador no tiene esas limitaciones, entonces quiere que sus equipos jueguen como a él le hubiera gustado jugar, ¿no? Seguramente. Así que bueno, por ese punto, a favor de Gattuso. Además, tengo que decir una cosa a favor de Gattuso, y creo que se vio muy claramente en el partido contra Israel, lo ponía en redes sociales. Recordemos que el partido contra Israel es un encuentro en el que Italia, pues, de hecho os lo voy a poner aquí para que lo veáis, Italia tiene que remontar en diversas ocasiones, o sea, es un partido absolutamente surrealista. Aquí está. O sea, el partido empieza 1-0, luego Italia se pone 1-3, no, perdón, se pone 1-2, luego se pone el partido 2-2, Italia se acaba poniendo 2-4, o sea, es un partido loquísimo, en realidad. Hay un momento en el que Italia empieza perdiendo 2 una vez, luego le empatan un partido que parecía prácticamente hecho, de 2-4 pasa de 2-4 pasa a 4-4 en el minuto 87, Italia parecía que estaba ya noqueada y que iba a pinchar en Hungría, en Debrecen, pero marca en el 91, es decir, es un partido en el que Italia es capaz de levantarse de varios golpes, que es algo que yo no hubiera no hubiera puesto la mano en el fuego por la Italia de la última etapa de Mancini o la Italia de Spalletti, que me parecía un equipo muerto, un equipo sin alma. Recordemos que es verdad que es muy fácil decir ahora, no, Italia tenía que haber, era obligatorio que Italia ganara estos equipos, era obligatorio que Italia goleara, pero recordemos a la Italia de Spalletti con los mismos jugadores que hemos visto en este parón de selecciones prácticamente sufrir para ganar a equipos menores, a equipos más modestos, o simplemente directamente pinchar contra equipos a los que había que ganar. Por lo tanto, no vayamos como, oye, no, es que evidentemente era algo con lo que había que contar, pero hay que lograrlo. E Italia en algunos momentos de los últimos años no lo ha logrado. Recordemos también que Italia, por ejemplo, en el camino al Mundial de Qatar, se queda fuera del acceso directo porque empata ante Bulgaria, por ejemplo, un partido, una Bulgaria tremendamente modesta, peor equipo claramente que Israel, o pincha ante Suiza en 2 ocasiones. Por lo tanto, quiero decir, siendo Suiza un buen equipo, pero hombre por hombre siendo peor que Italia. O el papel que dejó Italia en la Eurocopa ante Suiza de inferioridad, tanto anímica como futbolística. Quiero decir, la sensación es que por mucho que se hable de que Italia tiene que ganar estos partidos, oye, hay que hacerlo. Y hasta ahora no lo hacía en muchas ocasiones. Además,
quiero sacar un discurso antes de hablar un poquito de todos los jugadores y tal. Yo creo que Gattuso ha conseguido dar carácter, dar alma a un equipo que estaba prácticamente muerto, ser capaz de que los jugadores vuelvan a sentir la camiseta, algo que parecía totalmente fuera de posibilidad, algo por lo que Spalletti había tenido alguna bronca en rueda de prensa y seguramente en el vestuario, porque no paraba de decir que él solamente quería llevar a jugadores que sintieran la camiseta, y luego veíamos partidos donde muchos futbolistas parecía que estaban obligados a ir con Italia y que cualquiera diría que no querían estar en esa situación de jugar un partido de selecciones con su país, y Gattuso ha conseguido todo lo contrario, ¿no? Un equipo con hambre, un equipo con ganas. Lo vimos ante Estonia, donde no paró de atacar, donde disparó en 40 ocasiones contra el equipo báltico, o este encuentro ante Israel, donde ha conseguido remontar. Yo, es verdad que alguno pensará que soy muy pesimista, que alguno pensará que tengo un discurso tremendamente, no básico, sino poco, ¿cómo decirlo? Poco ambicioso. Pero lo suelo decir con la Serie A. No podemos ir con la mentalidad de otros años, de otros siglos, mejor dicho, de finales del siglo XX, antes del cambio de moneda, antes de que la Serie A dejara de ser la mejor liga del mundo cuando lo era. O sea, ya no podemos pensar que los grandes equipos existen en Italia. Más allá del nombre, más allá de la afición, más allá de la historia. No, Italia, esos equipos no van a ganar con eso, ¿vale? Y no lo están haciendo a nivel europeo, a nivel continental, a nivel mundial. Ya no son equipos de primera línea. Entonces, muchas veces os lo digo y muchas veces la gente me dice, no, hay que aspirar a más, hay que aspirar a más. Ok, sí, hay que aspirar a más, pero no con lo que hay ahora se puede aspirar a más. Pues Italia igual, leo muchos comentarios en redes sociales, ¿no? Italia tiene que ganar, Italia tiene que ganar a estos, es Italia, es Italia. Sí, es Italia, pero... y aunque ganó la Eurocopa de 2021, me parece que fue algo... visto el contexto de los últimos años, ¿no? Los mundiales que lleva Italia sin ir, los resultados internacionales en la última década prácticamente. Eso fue un oasis y fue una casualidad y fue algo maravilloso que ocurrió, pero el fútbol a veces no da estas situaciones, ¿vale? Fue algo prácticamente anecdótico, no algo que explicara un proceso, se ha visto, ¿no? Con el paso de los años. El caso es que Italia no es España, me refiero. No tiene los talentos que tiene España ahora mismo, los jugadores de primerísimo nivel mundial que tiene España, ni juega al fútbol como juega España, que lleva años implantando una estructura, una idea de fútbol. Italia no es Inglaterra, que tiene también un talento individual mayúsculo, aunque futbolísticamente no lo acompañe, no sea un equipo coral, ¿no? Italia no es Francia, que tiene el nivel físico y el talento individual, además de tener a uno de los mejores jugadores del mundo, sino el mejor como es Kylian Mbappé. Italia no es Portugal, que tiene un goleador, al mejor goleador de la historia, como es Cristiano Ronaldo, que todavía sigue marcando goles, o ese centro del campo con jugadores como Vitinha, Joao Neves, un equipo tremendamente completo y compacto. También que lleva muchos años siendo trabajado por el mismo hombre, Roberto Martínez, y que entiende a la perfección lo que quiere hacer. Italia no es Argentina, que tiene a Leo Messi y que tiene también un grupo súper comprometido, aunque yo ya lo dije, creo que el Mundial 2026 no va a ser su torneo, pero bueno, ya en lo que fue el Mundial pasado ya demostraron de lo que son capaces, ¿no? Es decir, creo que Italia tiene que no ganar como otras selecciones sí pueden ganar porque tienen los jugadores para hacerlo. O sea, Italia tiene que recuperar, y creo que lo está haciendo, la forma de ganar por ganar, quiero decir, de ganar como sea, es la realidad. O sea, aquí en el fútbol lo importante es ganar. Y en selecciones sabemos que es muy difícil ganar jugando bien, porque tienes menos tiempo para trabajar, cada jugador viene de un contexto diferente, de una forma diferente de entender el fútbol, y es muy difícil, evidentemente, ser capaz de conjugar todo, y en apenas una semana de entrenamiento que tienes antes de un partido, después de una temporada apretada, llena de calendario de encuentros, pues conseguir que eso funcione es muy difícil para los seleccionadores hacerlo. Por eso lo de España, por ejemplo, cómo juega España tiene tanto mérito. Y no lo digo por ser español, porque la realidad, España para mí es claramente la selección que mejor juega al fútbol del mundo ahora mismo, ¿no? Entonces, Italia no podemos aspirar a que haga eso. Gattuso acaba de llegar. Gattuso tampoco es un entrenador que haya sido capaz seguramente de hacer que sus equipos de fútbol, aunque lo ha intentado, acaben teniendo una identidad. Pues entonces, si no tienes eso, ¿vale? Esa capacidad, no te va a dar tiempo de aquí a un año, que es el Mundial. Menos de un año.
si no puedes tener a los mejores jugadores del mundo? Porque Italia tiene buenos futbolistas, tiene futbolistas para estar en la Copa del Mundo, sin ningún tipo de duda, pero no tiene estrellas mundiales, no tiene a Kylian Mbappé, no tiene a Ousmane Dembélé, no tiene a Vitinha, no tiene a Bruno Fernández, no tiene a Cristiano Ronaldo, no tiene a Lamine Yamal, no tiene a Pedri, no tiene a Mikel Merino, no tiene, me da igual, a cualquier jugador que queráis decir que son superiores a lo que estamos viendo en Italia ahora mismo, ¿vale? Entonces tiene que recuperar otra cosa. Y es lo que yo creo que está haciendo. Que para empezar es el carácter. Evidentemente hay muchas cosas que solucionar y el propio Gattuso la reconocía, pero lo primero era el carácter. Y sin eso no vas a ir a ningún sitio. Si no tienes fútbol y encima no tienes carácter, es que no te vas a clasificar ni a la Copa del Mundo. Pues bueno, por lo menos parece ser que lo segundo ya está volviendo. Y eso es un punto a favor de Gattuso, que en apenas una concentración haya conseguido devolver la garra y el espíritu italiano, el alma, a una selección que parecía que lo había perdido. Y es un punto de partida, y a partir de ahí pues habrá que evolucionar. Pero bueno, vamos a ver unas palabras que dijo Genaro, que me gustaron mucho, Ringio, que dijo tras el partido. Dijo: era un día para morir, estamos locos, encajamos goles absurdos, pero nos aferramos a la victoria. Somos demasiado frágiles, encajamos goles con demasiada facilidad. Los chicos lo saben, pero el problema es mío, no suyo. Para jugar como un solo equipo tenemos que mejorar. Hay que reconocerle el mérito al equipo porque tuvimos la fuerza para reaccionar ante cada golpe que recibimos, pero no podemos encajar goles fáciles como los de hoy. Mi cuerpo técnico y yo necesitamos mejorar cuanto antes. No critico a mis jugadores, aunque no fue un gran día, demostramos voluntad de reacción y eso es lo más importante. Un poco más de experiencia y algunos ajustes habrían sido útiles, pero por ahora disfrutemos de este éxito porque han sido 8 días increíbles. Daré las gracias al equipo en el vestuario, pero para lograr algo importante necesitamos crecer. Buenas palabras de Gattuso, palabras de un tipo que siempre va de cara, y la verdad es que chapó, porque al menos la autocrítica es interna hacia él y su propio staff, y veremos cómo evoluciona este trabajo. Pero yo por ahora estoy en el barco de Gattuso sin ningún tipo de duda. Fijaos, el primer 11 que saca Gattuso es este, contra Estonia. Él al final había avisado de que iba a jugar con defensa de 4, de que iba a abandonar la defensa de 3 centrales, que la convocatoria iba orientada hacia esto, y es un poco lo que muestra, ¿no? Un 4-4-2 contra Estonia, con Donnarumma, Di Marco y Di Lorenzo en los laterales, Calafiori y Bastoni en la pareja de centrales, Zaccagni, Varela, Tonali, Politano en el centro del campo y arriba Moisken y Retegui. Es verdad que, de hecho, si vemos un poco, porque esto al final siempre es el 11 sobre el papel, pero si vemos cómo se ubica ese 11 en el campo, podéis comprobar que es este. Entonces es una especie de 3-4-1 o 3-4-3, ¿no? Realmente no es una defensa de 4 hombres cuando el balón se pone en juego. Era un partido en el que Italia siempre juega en campo rival. Contra Estonia, recordemos, dispara 40 veces contra el arco del equipo báltico. Solo marca en la segunda parte, costó mucho que llegara al gol, pero una vez marca el primero, luego marca 4 más y acaba ganando 5-0 el partido. Pero podéis ver, ¿no?, que Di Lorenzo es prácticamente un central diestro, y los carrileros son tanto Di Marco como Politano. En este caso Zaccagni más abierto y Moisken junto a Retegui, aunque uno por delante del otro. Esto es algo que se muestra de forma más clara contra Israel, porque de hecho el partido contra Israel es directamente sobre el papel este sistema. Es una especie de 3-5-2 lo que marca directamente la selección italiana en sus redes sociales, ¿vale? En este caso hay 2 cambios, entró Mancini en el centro de la defensa por Calafiori y entró Locatelli directamente en el centro del campo por Zaccagni, ¿vale? Para reforzar el centro del campo. Y ya parecía más claro que iban a jugar con 2 puntas y que el sistema iba a ser este. Es verdad que durante el partido se clarifica, aunque haya momentos en los que parecía que podía jugar con 4 atrás, pero fijaos, hay momentos en los que sí se ubican 4 defensas atrás, como podéis comprobar aquí, pero también en muchos era una defensa de 3 centrales, con en este caso los carrileros que marcaban ahí, Federico Di Marco y Politano. Aquí es Locatelli el que se incrusta, el número 5, como podéis comprobar, pero los centrales son Bastoni, Mancini y Di Lorenzo, ¿vale? Pero Locatelli bajando mucho en la base de la jugada, 2 puntas, como podéis comprobar ahí, que son Retegui y Moisken. En cuanto a las actuaciones individuales, ¿a qué podemos destacar de cada uno de los partidos? Bueno, estas son las notas que nos marcan en el Israel-Estonia. Hay que destacar muchos nombres, yo creo, y algunos bastante positivos en este parón de selecciones. Evidentemente todos estamos de acuerdo en que el gran punto negativo es el nivel defensivo que se mostró contra Israel, no contra Estonia, donde el partido estuvo completamente bajo control y la verdad es que Estonia tampoco tiene demasiado arriba, pero Israel, que sí tenía un par de jugadores
interesantes en ataque, pues puso en muchos problemas a la defensa italiana. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero bueno, el primer partido, Bastoni y Calafiori tienen que ser titulares en este equipo, aunque es verdad que una defensa de dos centrales a priori no beneficia a ninguno de los dos. Además, dos centrales zurdos jugando juntos. Bueno, eso para mí no debe ser problema, pero y Gattuso parece que tampoco, pero es verdad que llama un poquito la atención. Y luego a partir de ahí, sobre todo la pareja en ataque, Moisken-Mateo Retegui. A mí es lo que más me ha gustado de este parón de selecciones. Han encajado bien, se han entendido realmente bien. Moisken está haciendo goles. De hecho, ha marcado, lo tengo por aquí apuntado, 3 goles, uno ante Estonia y el doblete importantísimo, además de 2 muy buenos goles que marca ante Israel. Pero ojo al parón de selecciones que se marca el bueno de Mateo Retegui. O sea, Retegui estaba la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con Retegui en el futuro? Es un jugador que se ha marchado a jugar a Arabia Saudí, se ha marchado al Qadsia, va a desaparecer de las convocatorias. Con el parón de selecciones que ha hecho, no es que no desaparezca de las convocatorias, es que no va a desaparecer del 11. Es imposible. O sea, 2 goles y una asistencia ante Estonia, 3 asistencias ante Israel. O sea, a mí me da igual donde esté jugando Retegui. Si viene a la Azzurra y juega así, chapó. O sea, con penetración fantástica con Mateo Retegui, con Moisken, perdón. Retegui fija un poco más a los centrales, es el delantero boya, por así decirlo, y en torno a su alrededor vemos pivotar, moverse con absoluta facilidad y libertad a Moisken. De hecho, los goles que marca en el partido, lo vamos a poner aquí, ante Israel, lo tengo aquí, son goles de aprovechar eso, 2 dejadas o 2 balones muertos que le permite, le habilita Mateo Retegui, y él con 2 muy buenas definiciones desde fuera del área, después de generarse el espacio, acaba marcando los goles, que son muy buenas definiciones, pero también hay que tener en cuenta la participación de Retegui en esos tantos. 2 muy buenas actuaciones también de Sandro Tonali, hay que quedarse con ello. En el segundo partido, además, con ese gol crucial en el minuto 91, aunque es verdad que es un centro que se come la defensa y el portero de Israel, y evidentemente el gran problema, el gran punto a deber es la defensa. Ha habido muchas críticas también a Locatelli por el gol en propia que se marca, pero también hay que destacar el balón que saca bajo palos en un momento crítico para Italia durante el partido. En una acción, creo que iba a 2-2 el partido en ese momento, pero saca un balón bajo palos y luego hace una parada Donnarumma impresionante. Aún así, sí, es verdad que el nivel defensivo fue muy, muy bajo. Hay que decir que a mí me quedan dudas con Gianluca Mancini a nivel de ser titular en Italia, pero también me quedan dudas con Di Lorenzo a nivel de ser titular en Italia jugando en una defensa de 3 hombres, sinceramente, como central diestro. Me quedan dudas a veces con Di Lorenzo jugando de lateral a su espalda. De hecho, la propia Eurocopa 2021 que gana Italia sufre bastante de la espalda de Di Lorenzo, y de hecho recuerdo que el gol de Inglaterra fue en la final, fue una espalda de Di Lorenzo que queda descubierta y aparece un jugador inglés al segundo palo para marcar. Pero no puedo discutir lo que te da en ataque, pero para ser central no lo termino de ver. Y hay muchos seleccionadores que lo han probado ahí y a ninguno les ha funcionado. Entonces me cuesta entender la insistencia en que esto vaya a funcionar, sinceramente. Alternativas, pues no sé, si quieres insistir con Gatti, por ejemplo, el que no has probado demasiado en esa posición, pero algo tienes que darme que no sea Di Lorenzo. Veo el Bastoni y Calafiori, son 2 jugadores que tienen que jugar porque son los mejores centrales italianos que tienes, no hay ningún tipo de duda, pero el tercer nombre tienes que darme otro. No me vale ahora mismo, insisto, Di Lorenzo. Y tampoco me vale Gianluca Mancini. Sí, Donnarumma, aunque aquí le han puesto un 6.4, para mí sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, y creo que ahora mismo no hay opción de que Guglielmo Vicario lo reemplace, porque tampoco ha hecho actuaciones como para desmerecerlo con la Azzurra, así que no veo necesidad de cambiar nada. Insisto, han sido los 2 primeros partidos de Italia, ¿vale? Y para mí lo más importante, no el nivel futbolístico, eran 2 partidos en los que Italia tenía que reencontrarse a nivel de casi espiritual, diría, ¿no? A nivel de carácter, a nivel de garra, de sentimiento, de identidad. O sea, no podíamos pedirle a Gattuso que en sus primeros entrenamientos, en 4 días que tuvo antes del primer partido contra Estonia, ya nos diera una Italia que jugara al fútbol mucho mejor que el anterior. O
sea, demandar eso era absolutamente imposible. Y con los jugadores que tiene tampoco podíamos pedir una Italia que se vinculara a un futbolista o que se convirtiera en un equipo dependiente de un jugador. Entonces, no ha creado esa estructura todavía, vamos a darle tiempo, él mismo lo dice en sus declaraciones, pero se ha conseguido crear una identidad de grupo y, como digo, garra, carácter, incluso italianeta, que se dice muchas veces, ¿no? Así que, oye, el primer paso se ha dado, se han ganado 2 partidos, se ha ganado un partido de Israel que con otro seleccionador yo creo que no se hubiera ganado. Entonces, bueno, pasos hacia adelante. Y todavía queda mucho para llegar al año 2026, pero creo que los primeros pasos hacia adelante se han dado. Así que bueno, chicos, yo quería repasar un poquito, dar un poco mi opinión sobre todo esto, charlar, debatir, dejaros mi impresión de que han sido 2 partidos positivos, aunque mucha gente os vaya a decir, no, es que no puede ser que Italia gane 4-5, no puede ser que Italia esto, no puede ser que Italia lo otro. Creo que quien diga eso, uno, o no ha vivido partido a partido como hemos vivido nosotros los últimos 3-4 años de Italia, donde sabemos de dónde se viene y hacia dónde queremos llegar, y que para llegar a ese punto va a haber que sufrir mucho y ganar muchos partidos así, como el de Israel. O gente que simplemente sí conoce esa realidad, pero sigue soñando y viviendo o pensando que puede llegar a Italia a un nivel al que, seamos sinceros, nunca va a volver. O sea, los nostálgicos de 2006, entre los que me incluyo, no podéis esperar que Italia vuelva a ser la Italia de 2006. Porque hombre por hombre, es que no, es que se quiere recuperar algo que es imposible de recuperar. Entonces hay que entender el contexto en el que se está, y en base a ese contexto, que sigue siendo una selección que tiene que estar sí o sí en el Mundial y que tuvo que haber estado sí o sí en los últimos mundiales, seamos sinceros, pero no le podemos pedir que esté a la altura futbolísticamente de selecciones que tienen mucho mejor equipo que Italia. Pero esa diferencia que hay ahora mismo futbolística se puede reducir en parte con italianismo, por así decirlo. Entonces había que recuperar eso, y Gattuso ha empezado a recuperarlo, así que, oye, no es el mejor entrenador del mundo, ni mucho menos. Y nunca lo será, porque evidentemente lo ha demostrado, ¿no?, en los equipos en los que ha estado. Pero creo que puede hacer la labor de recuperar o prender una llama que estaba apagada. Así que vamos a confiar en Rino, vamos a confiar en Gennaro. Ya de momento a mí me ha ganado en estos primeros 2 encuentros. Además me gusta siempre mucho cómo habla y vamos a darle tiempo para ver qué pasa. De momento, en octubre habrá otro parón de selecciones, otros 2 partidos cruciales, así que veremos qué es lo que ocurre. Chicos, dejadme vuestro comentario aquí debajo, quiero leeros, activad la campanita, dejadme vuestro like. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.